El 2 de diciembre de 1972, Salvador Allende, presidente de Chile, habló en la Universidad de Guadalajara, México. Habló de la revolución, trazó el camino de la insurgencia en palabras que hoy cobran el relieve y la fuerza de la historia. A la luz de lo que ha ocurrido, debemos revivir ese 10 de diciembre. ¡Viva México! ¡Viva Chile! ¡Viva Latinoamérica unida! Comunidad universitaria, qué difícil es para mí poder expresar lo que he vivido y sentido en estas breves y largas horas de convivencia con el pueblo mexicano, con su gobierno. Cómo poder traducir lo que nosotros, integrantes de la delegación de nuestra patria, hemos recibido en generosa entrega y como aporte solidario a nuestro pueblo en la dura lucha en que está empeñado. ¿Qué puede significar más estar junto a la juventud y sentir como ella late y presurosamente con una clara conciencia revolucionaria y antiimperialista? Porque fui dirigente estudiantil y porque fui expulsado de la universidad, puedo hablarle a los universitarios. Ustedes saben que no hay querella de generaciones. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud, que no pueden ir a sus consultorios, y son pocos los que luchan porque se estructuren los organismos estatales para llevar la salud ampliamente al pueblo. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina, continente de más de 220 millones de habitantes, hay 100 millones de analfabetos y semianalfabetos. En este continente hay más de 30 millones de cesantes absolutos, y la cifra se eleva por sobre 60 millones, tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. El 53% de la población se alimenta en condiciones por debajo de lo normal. En América Latina faltan más de 28 millones de viviendas. En estas circunstancias cabe preguntarse, ¿cuál es el destino de la juventud? Porque este continente es un continente joven. El 51% de la población de América Latina está por debajo de los 27 años. Si hoy tenemos las cifras que aquí he recordado, ¿qué va a ocurrir si las cosas no cambian? Cuando seamos 360 o 600 millones de habitantes. Pero si ningún gobierno de este continente, democrático, y lo hay pocos, pseudo-democráticos, hay más, dictatoriales, también los hay.
Ningún gobierno ha sido capaz de superar los grandes déficits, de hacer posible que estos déficits no sigan pesando sobre nuestra existencia. ¿Por qué sucede esto? Porque somos países monoproductores en la inmensa mayoría. Somos los países del cacao, del banano, del café, del estaño, del petróleo o del cobre. Somos países productores de materias primas e importadores de artículos manufacturados. Vendemos barato y compramos caro. Somos países en donde el gran capital financiero busca y encuentra, por la complacencia culpable muchas veces de gentes que no quieren entender su deber patriótico, la posibilidad de obtener grandes utilidades. En nuestras tierras somos países que no aprovechamos los excedentes de nuestra producción. En la última década, no puedo exactamente decir si desde el 50 al 60 o del 56 al 66, América Latina exportó mucho más capitales que los que ingresaron a ella. De esta manera se ha ido produciendo una realidad que es común en la inmensa mayoría de todos nuestros pueblos. Somos países ricos potencialmente y vivimos como pobres. Para poder seguir viviendo, pedimos prestado. Pero al mismo tiempo somos países exportadores de capitales. Paradoja típica del régimen y del sistema capitalista. Cuando la deuda de los países del tercer mundo alcanza a la fantástica cifra de 95.000 millones de dólares, cuando mi país, que es el segundo productor de cobre en el mundo y tiene las más grandes reservas de cobre del mundo y tiene la más grande mina de tajo abierto del mundo y la más grande mina subterránea del mundo, de Camata y el Teniente, cuando mi país se ha visto obligado a endeudarse con una deuda externa, 420 millones de dólares, que significan más del 30% del presupuesto de ingresos, uno puede colegir que es imposible que pueda esto seguir. Que tenemos un presupuesto de divisa superior a muchos países latinoamericanos, que tenemos una extensión de tierra que podría alimentar y debería alimentar a 20 o a 25 millones de habitantes. Desde que estamos en el gobierno popular tenemos que importar más alimentos, porque tenemos conciencia que aún importando como lo hicieron los gobiernos anteriores, 200 millones de dólares al año, en Chile el 48% de la población se alimentaba por debajo de lo normal. Y aquí, en esta casa de hermanos, yo que soy médico, que he sido profesor de medicina social, puedo dar una cifra que no me avergüenza, pero que sí me duele. En mi patria, porque hay estadísticas y no las ocultamos, hay 600.000 niños que tienen un desarrollo mental por debajo de lo normal. Si acaso un niño en los primeros 8 meses de su vida no recibe la proteína necesaria para su desarrollo corporal y cerebral, se va a desarrollar en forma diferente al niño que pudo tenerla y que lógicamente es
casi siempre el hijo de un sector minoritario, de un sector poderoso económicamente. Si a ese niño que no recibió la proteína suficiente, después de los 8 meses se le da, puede recuperar y normalizar su desarrollo corporal, pero no puede alcanzar el desarrollo normal de su cerebro. ¿Y cuántas son las madres proletarias que no pueden amamantar a sus hijos cuando nosotros los médicos sabemos que el mejor alimento es la leche de la madre? Y no lo pueden hacer porque viven en las poblaciones marginales, porque sus compañeros están cesantes, porque ellas reciben su alimento y que como madres están castigadas en su propia vida y, lo que es más injusto, en la vida de sus propios hijos. Nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de una universidad comprometida, estamos hablando de una universidad que entienda que para que termine esta realidad brutal se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se requiere un profesional que no se sienta un ser superior porque sus padres tuvieron el dinero suficiente para que él ingresara a la universidad. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Profesionales que vayan a la provincia, que se hundan en ella, que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores y que por desgracia en esta universidad y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. Por eso ser joven en esta época implica una gran responsabilidad. Ser joven de México, de Chile, ser joven de América Latina. La juventud tiene que asumir su responsabilidad histórica. Tienen que entender que no hay lucha de generaciones, que hay un enfrentamiento social que es muy distinto. Y si es estudiante, darse cuenta que hay otros jóvenes que como él tienen los mismos años, pero que no son estudiantes. Y si es universitario, con mayor razón mirar al joven campesino o al joven obrero y tener un lenguaje de juventud, no un lenguaje solo de estudiante universitario, para universitario. Pero el que es estudiante tiene una obligación, tiene la obligación de ser un factor dinámico del proceso de cambio, pero sin perder los perfiles también de la realidad. La revolución no pasa por la universidad, y esto hay que entenderlo. La revolución pasa por las grandes masas. La revolución la hacen los pueblos. La revolución la hacen esencialmente los trabajadores. Allá luchamos por los cambios dentro de los marcos de la democracia burguesa, con dificultades mucho mayores, en un país donde los poderes del Estado son independientes. El poder judicial es autónomo y el Código Civil de mi patria tiene 100 años. Pero indiscutiblemente hay que pensar que esas leyes representaban otra época y otra realidad. No fueron leyes hechas por los trabajadores que estamos en el gobierno. Fueron hechas por los sectores de la burguesía que tenían el ejecutivo, el poder económico y que eran mayoría en el Congreso Nacional. Sin embargo, la realidad de Chile nos llevó a los dirigentes políticos a entender
que en Chile no teníamos otro camino, el camino de la lucha electoral. Y ganamos por ese camino, que muchos no compartían, con la asimilación un poco equivocada de la divulgación de tácticas de la lucha guerrillera o del ejército popular. Soy amigo de Cuba. Soy amigo hace 10 años de Fidel Castro. Fui amigo del comandante Ernesto Che Guevara. Me regaló el segundo tomo de su libro Guerra de Guerrillas. Y en la dedicatoria que me puso dice lo siguiente: a Salvador Allende, que por otros medios trata de obtener lo mismo. Si el comandante Guevara firmaba una dedicatoria de esta manera, es porque era un hombre de espíritu amplio que comprendía que cada pueblo tiene su propia realidad, que no hay receta para hacer revoluciones. De ahí entonces que es útil que la juventud, y sobre todo la juventud universitaria, que no puede pasar por la universidad al margen de los problemas de su pueblo, entienda que tiene que mirar lo que pasa dentro de su país y más allá de la frontera, y comprender que hay realidades que deben ser meditadas y analizadas. ¿Por qué, por ejemplo, un país como es la República Popular China, poderoso país, extraordinariamente poderoso país, ha tenido que tolerar la realidad de que Taiwán o que Formosa esté en manos de Chiang Kai-shek? ¿Es que acaso la República Popular China no tiene los elementos bélicos, por así decirlo, pues, suficientemente poderosos para haber en 2 minutos recuperado Taiwán? ¿Por qué no lo ha hecho? Porque indiscutiblemente hay problemas superiores de la responsabilidad política, porque al proceder así colocaba a la República Popular China en el camino de una agresión que podía haber significado un daño para el proceso revolucionario, quizás una conflagración mundial. ¿Quién puede dudar de la voluntad, de la acción, de la decisión, de la conciencia revolucionaria de Fidel Castro? ¿Por qué la bahía de Guantánamo no la ha tomado? Porque no puede, ni debe hacerlo, ni debe hacerlo, porque expondría a su revolución y a su patria. Uno se encuentra a veces con jóvenes que han leído el manifiesto comunista o lo han llevado largo rato debajo del brazo, ven que lo han asimilado y dictan cátedras y exigen actitudes y critican a hombres que por lo menos tienen consecuencia en su vida. Y ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. Yo era un orador universitario de un grupo que se llamaba Avance. Era el grupo más vigoroso de la izquierda. Un día, 395 votaron mi expulsión. De los 400 fueron los que se han muerto, y por suerte no son muchos, solo 2 quedamos en la lucha social. Los demás tienen depósitos bancarios, algunos en el extranjero, tuvieron latifundio, se los expropiamos, tenían acciones en los bancos, también se los nacionalizamos, y los monopolios les pasó lo mismo, pero en el hecho 2 hemos quedado. También me echaron por reaccionario, pero los trabajadores de mi patria me llaman el compañero presidente. Por eso, el dogmatismo, el sectarismo, debe ser combatido. El estudiante universitario que tiene una postura doctrinaria y política tiene fundamentalmente que no olvidarse que precisamente la revolución necesita a los técnicos y los profesionales. Lenin dijo que un profesional, un técnico, valía por 10 comunistas. Yo digo que por 50.
y por 80 socialistas. Yo soy socialista. Me duele mucho a los compañeros míos que digan eso, pero lo digo ¿por qué? Porque el agitador universitario y mal estudiante es fácil. El dirigente revolucionario y buen estudiante es más difícil. Pero el maestro universitario respeta al buen alumno y tendrá que respetar sus ideas, parezca que sean. Por eso es que la juventud en el mundo contemporáneo, y sobre todo la juventud de Latinoamérica, tiene una obligación contraída con la historia, con su pueblo, con el pasado de su patria. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente, la base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. ¿Cuántos son los miles de jóvenes que egresados de los politécnicos o las universidades no encuentran trabajo? Para América Latina se necesitaban cerca de 6 millones de nuevas ocupaciones.